Hola, ¿cómo están? Un placer enorme poder volver a encontrarnos aquí, en este su espacio, Hablemos de Ciencias. Como siempre, con grandes temas de alto impacto, de actualidad, que generen ese raciocinio, ese pensar, ese devenir en el día a día de nuestro actuar como ser humano, pero sobre todo como actor fundamental en el proceso de transformación de vidas y en construcción de un mejor país. En el día de hoy nos encontramos con un gran experto, con el maestro Héctor Andrés Orejari, psicólogo, especialista en psicología clínica, magíster en neuropsicología y educación, docente de los programas de la especialización en familia, infancia, adolescencia y del programa de psicología. Doctor Héctor, es un privilegio que nos honra con esta mesa de trabajo que tenemos para todos aquellos que nos ven en cualquier parte del mundo para poder conversar sobre distracción cognitiva y relajación progresiva, un estudio piloto para la reducción de ansiedad de pacientes oncológicos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esa introducción. También muy complacido de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Darle un cordial saludo a toda la comunidad educativa de Uniminuto. Y bueno, estaré aquí muy atento a poderles compartir la experiencia con respecto a esta investigación y que podamos aprender todos. De una vez, doctor Héctor, empecemos entonces comprendiendo para todos aquellos que nos pueden estar viendo en cualquier parte del mundo, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a una distracción cognitiva y relajación progresiva? Bien, esa es una muy buena pregunta como para iniciar. Bien, estas son dos técnicas que están inscritas dentro del enfoque cognitivo-conductual, que es uno de los enfoques que se manejan en psicología y es de los que más tiene evidencia empírica en cuanto a efectividad con respecto al tratamiento de diversos fenómenos que afectan la salud mental, ¿no? Entonces, la distracción cognitiva, ¿en qué consiste? Es poder desviar un poco precisamente la atención que tiene, por ejemplo, un paciente que tiene alguna dificultad, ya sea a nivel emocional o a nivel físico incluso, desviar un poco la atención hacia otro tipo de actividades para que se reduzca el malestar que de pronto le está generando esa situación, ya sea, como le decía, física o emocional. Puede ser a nivel cognitivo, es decir, a través de algún pensamiento, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esa gran capacidad de poder tener pensamientos o ese lenguaje interno, ¿no? Nos podemos hablar a nosotros mismos. Entonces, cuando desviamos un poco la atención de eso que nos genera malestar hacia otro tipo de estímulos, ¿cierto? O de pensamientos como tal, pues nos pueden ayudar un poco a afrontar diversas situaciones que a veces son un poco complejas, como por ejemplo la quimioterapia, ¿no? En este caso de los pacientes oncológicos que veníamos hablando, y la relajación progresiva también es una de las más usadas en el ámbito clínico por su efectividad en la reducción del estrés y también de la ansiedad. Consiste en general en poder, a partir de ejercicios de tensión y distensión musculares, que la persona reduzca esos niveles de activación que genera precisamente el estrés y la ansiedad. Básicamente, a grosso modo, esas dos técnicas. Fíjate que me pone a pensar ahorita, nosotros, puede ser que ocasionalmente dentro de cualquier proceso que estemos inmersos, digamos, yo no necesito nada de eso, yo estoy bien como estoy, pero escuchándote, sí son técnicas que deben ser, creo que como un requisito sine qua non, como algo obligatorio, como algo que el ser humano debe tener este raciocinio de que sí, utilicémoslas, porque es más el impacto positivo que de pronto lo negativo que podría seguir manteniendo el ser humano, la persona. Porque, ya orientándonos hacia el tema del estudio, ya nos quedó muy clara la teoría o la explicación de los conceptos, pero ya orientándonos hacia lo que tú estás haciendo en la investigación, que es un estudio piloto para la reducción de la ansiedad de pacientes oncológicos. Me imagino que
aplicando ya sea distracción cognitiva o relajación progresiva o las dos, se ponen a pensar si es, o sea, es importante hacerlo, es fundamental, porque yo como ser humano necesito no distraerme, necesito mantener mi pensamiento enfocado en algo que me construya a mí como un camino hacia el optimismo, un camino hacia como esa motivación de salir de ese estanco donde estoy. En este caso, el estudio tuyo va hacia la oncología, es un tema como tan complicado a veces de hablar con quien lo padece. Y eso nos lleva como a reflexionar, ¿no? Y tú como experto, como psicólogo, experto en esa área, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo va el estudio? ¿Qué llevas hasta este momento? Bien, súper. No, el estudio efectivamente ya se ejecutó y bueno, logramos poder publicar ya el artículo ya con los resultados, ¿sí? En general, pues tuvimos una muestra de 47 pacientes con cáncer, ¿cierto? Diagnosticados con cáncer de distintos tipos. Y con estos, una de las cosas importantes era que estuvieran en las primeras 3 sesiones de quimioterapia, que de acuerdo como a la revisión de la literatura, son esos momentos en los que tal vez el paciente evidencia mayores niveles de ansiedad toda vez que es el inicio de un tratamiento, ¿no? Entonces, claro, el inicio de un tratamiento nuevo trae consigo algunas ideas, ¿cierto? Algunos miedos, ¿cierto? Entonces, a partir de esa revisión, bueno, filtramos esas primeras sesiones, hicimos una medición de los niveles de ansiedad con una prueba también validada que se llama el inventario de ansiedad de Beck. Y bueno, la cuestión era esta, se aplicaba la prueba, ¿cierto? Ese era el pretest, ¿cierto? Con la persona, se hacía de forma individual y después de obtener los resultados se le explicaba un poco el proceso de intervención. Y en el proceso de intervención se aplicaba efectivamente como la articulación entre estas dos técnicas, la relajación progresiva y también la distracción cognitiva. Entonces, mientras íbamos haciendo el proceso de relajación muscular progresiva, cada persona lo iba ejecutando, también íbamos incluyendo unas frases, tanto imágenes mentales como frases que generaran lo que usted decía ahorita, más optimismo, ¿no? O sea, imágenes agradables, ¿no? Que desviaran un poco lo desagradable que a veces puede ser lo que producen los medicamentos de quimioterapia, ¿no? Entonces, después de realizar el ejercicio, bueno, se le pedía feedback a la persona y se volvía a aplicar la prueba, ¿cierto? Se volvía a aplicar la prueba y bueno, en general pues me fue muy bien porque pues el efecto inmediato de estas técnicas pues fue importante, ¿no? Hubo una reducción de más o menos 20 en el puntaje pues de la prueba, teniendo en cuenta como los puntajes y las equivalencias, que corresponde a un nivel de ansiedad moderada en la media, en el promedio de los 47 pacientes, y después de la intervención logramos una reducción significativa, ¿no? En los niveles de ansiedad. Entonces, pues esto nos deja pistas para poder seguir como ampliando este proceso, porque pues la idea es poder como generar un mayor seguimiento. ¿Por qué no pudimos hacerlo? Porque a veces es un poco complejo el tema de la variabilidad de las sesiones de quimioterapia que tienen las distintas personas, ¿no? Hay gente que tiene quimioterapia cada semana, otros cada 15 días, entonces a veces eso interrumpe un poco como la fiabilidad de los datos y por eso decidimos pues hacer como un pilotaje para mirar los efectos inmediatos, ¿no? de estas técnicas. Le pregunto yo sé como experto, esto es importante que la gente no confunda esto con un proceso paliativo, ¿no? Para nada. Exacto. Para nada. Esto es como una técnica de alto impacto, llamémosla así, de alto impacto. Creería yo que es como muy innovadora, porque hasta el momento, dentro de las lecturas que yo he hecho, y eso que no soy experto como usted, o no he tenido esa posibilidad de iniciar estos estudios, y es importante que quienes escuchen y nos vean lo comprendan. Yo no necesito, comprendo yo, usted me corrige, tener los estudios más altos del mundo para motivar
para incentivar, acompañar a un familiar mío, a un conocido mío, para que en ese proceso cambie de pronto la forma de pensar y diga, no, yo ya estoy, que no quiero seguir más. Así sea una realidad, digámoslo así, sinceramente, pero que tenga esa sensación como ser humano de que puede llevar una vida significativamente normal mientras continúa con el proceso, porque es que a veces es más el impacto psicológico que lo que nos hace a nosotros dejar este mundo que lo físico, ¿no? Claro, además de que puede, o sea, el hecho de yo estar alterado también a nivel como emocional y demás, también me pone en riesgo de que yo me adhiera, ¿no? A un tratamiento tan importante como la quimioterapia. Y, o sea, en ese sentido, poner en riesgo un tratamiento importante, ¿no? Para la recuperación de muchas personas. Entonces, efectivamente, también a través de la revisión, pues logramos, revisión de la literatura, encontrar eso, ¿no? Cómo también esos estados alterados a nivel emocional y demás pueden también poner en riesgo la adherencia. Entonces, al facilitar herramientas, ¿no? Y como usted decía, no es algo paliativo, sino es una herramienta que puede como acompañar esos procesos ya de tratamiento médico, una herramienta y que permite a la persona de pronto tener una mayor adherencia, ¿no? Han habido por ahí en la revisión que hicimos también otros estudios también muy interesantes, por ejemplo con niños, que usted sabe que es muy complejo, ¿no? Uno como que entender cómo un niño puede estar teniendo algún tipo de cáncer y tener esa experiencia de esos tratamientos que a veces son muy invasivos, ¿no? Por ejemplo, utilizan la distracción, pero a través, por ejemplo, de videojuegos. Entonces están también utilizando la realidad virtual. Entonces, mientras el niño está en ese proceso de quimioterapia, las sesiones que son a veces generan síntomas muy complejos, ¿no? Tanto emocionales como también a nivel físico, ¿no? El tema de las náuseas, el tema del malestar general, dolores, ¿cierto? Entonces, cuando uno distrae un poco la atención en esos momentos específicos, pues es favorable para uno poder transitarlos en el momento, ¿no? No es tampoco enseñar, porque también a veces la gente se confunde, hay que enseñar a la gente a evitar los problemas, a distraerse de todo. No, es en estos momentos tan específicos donde, como yo siempre digo, como cuando el costo de evitar no es tan grave como el de hacerlo, pues se puede uno optar por algo que tenga que ver con eso, con la distracción, ¿no? Diferente a que la persona que, por ejemplo, evita un problema, por ejemplo, tiene un problema de consumo de alcohol o un problema emocional, un problema a nivel, no sé, no manejo las emociones, tengo mucha ansiedad, mucho estrés y evita afrontar su problema es, por ejemplo, a través del alcohol, a través de algunas sustancias psicoactivas. Ahí sí el costo de evitar y de distraerse diré que es más alto que no hacerlo, ¿no? En cambio, cuando hay algo un poco como complejo de digerir, ¿no? Como un tratamiento de estos que, como le decía, a veces genera síntomas muy desagradables en algunas personas, el distraerse por un tiempo determinado le puede ayudar como a llevarlo, ¿no? Como decimos así, como escuetamente, me acabo de acordar, escuchándolo usted hablar, se me vino a la mente, en serio, no sé por qué, es la película de Patch Adams. Sí. En donde el actor, bueno, basada en una vida real, que va, se disfraza de payasito, va y llega y visita. Inclusive me acabo de acordar de una película de Cantinflas, el doctor, que él también hacía lo mismo con enfermitos. Él iba a pasear y los consentía. O sea, me lleva como a ese camino, no sé, ¿me equivoco? Claro. O sea, ¿es como aplicar algo parecido? Claro, tiene que ver porque es la humanización también del servicio de salud, ¿no? El que en los hospitales, en las clínicas, se vaya más allá, ¿cierto? De solo las intervenciones médicas y eso se ha venido cambiando y se ha venido transformando de manera muy positiva, ¿no? Incluso actualmente se están utilizando algunos animales, ¿cierto? Por ejemplo, las mascotas de algunas personas que tienen algunas enfermedades como también elementos motivadores. Incluso algunas clínicas ya han empezado obviamente con protocolos a autorizar, ¿no? el ingreso de ciertas mascotas y eso genera, claro, un impacto muy favorable. A veces de verdad estar uno interno,
internado más bien, ¿cierto? O bastante tiempo en una clínica, pues termina pesándole a uno mucho porque está uno alejado de la familia. A veces hay gente que no puede, o sea, cuando son cosas muy graves, por ejemplo, ¿cierto? Usted sabe que hay muchas limitaciones para el acceso al contacto con familia, con amigos y demás. Entonces, claro, eso termina retumbando en la vida emocional de la persona, y a su vez, pues, si una persona tiene bajones emocionales, pues también los tratamientos, la recuperación, pues en últimas también va a afectarse, ¿no? Va a afectarse en cierto nivel, ¿no? Doctor Héctor, 2 preguntas. Primera, ¿qué sigue con su estudio, con su investigación? Y 2, ¿dónde podemos encontrar ese fantástico artículo del que usted nos habla? Vale, muy bien. Sí, bueno, la idea es poder seguir como darle continuidad como a este proceso, como muy bien usted lo planteó al inicio, es un estudio piloto, ¿no? Entonces, los pilotajes ayudan a eso, como a plantear ahora nuevos retos, y pues, ¿por qué no de pronto uno aumentar de pronto más adelante la muestra, ¿cierto? De pacientes, y por qué no también de pronto generar como los mecanismos para poder hacer un mayor seguimiento tanto de estas estrategias de intervención, como también revisar, obviamente también dentro de la literatura, a ver si podemos incluir otras más, ¿sí? Y generar también, pues, ya obviamente ya yéndonos mucho más allá, poder impactar también en esos servicios de psicología de la salud en los hospitales y las clínicas. Usted sabe que cuando se empiezan a generar muchos más resultados favorables de esta implementación, pues se empieza a proliferar también el que las clínicas atiendan a esas necesidades, y que también pues vayan como en sintonía con el tratamiento integral, ¿no? De una persona, no solo desde estos tratamientos ya sea quirúrgicos o farmacológicos, sino también la inclusión de estas estrategias que vienen de la psicología, y que pues según las investigaciones tienen bastante efectividad, ¿no? Eso como por un lado, y por otro, bueno, el artículo está publicado en una revista que se llama Ciencia Latina Internacional. Lo pueden buscar ahí por el nombre del artículo: Distracción cognitiva y relajación progresiva, estudio piloto para la reducción de ansiedad de pacientes oncológicos. O también, si colocan mi nombre completo, Héctor Andrés Orejarena Silva, también en Google Académico, ahí pueden encontrar también el artículo de forma fácil y para ustedes leer. Claro que sí. Y esperemos que de aquí en adelante tengamos nuevos resultados, que usted siga con este experimento, con esta investigación como tan importante, y que siga dando resultados, doctor Héctor, porque es importante que expertos como usted demuestren al mundo que podemos también sensibilizar y no ser como tan estrictos, tan paralelos, tan insignificantes a una realidad también emocional que muy seguramente hoy en día nos está afectando más que en las propias enfermedades de salud directas, porque pues bueno, también es una enfermedad, pero termina siendo una afectación más psicológica que puede ser superada en su momento con dinámicas o técnicas, como usted lo acaba de decir, más exactamente. Doctor Héctor, solo me queda agradecerle enormemente en nombre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en los 2 programas en donde usted ejerce como profesor investigador, y recordarles a todos aquellos que nos ven que estamos aquí para ustedes y por ustedes. En el día de hoy, agradecerle enormemente a nuestro experto, el doctor Héctor Andrés Orejarena Silva. Recordemos quién es él: psicólogo especialista en psicología, magíster en neuropsicología y educación, docente investigador del programa de la especialización en familia, infancia, adolescencia y de psicología. Hoy conversando sobre distracción cognitiva y relajación progresiva, estudio piloto para la reducción de ansiedad de pacientes oncológicos, una investigación que ya fue publicada en una revista científica. Doctor Héctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Será hasta la próxima, aquí, cuando nos vamos a encontrar en Hablemos de Ciencias.